Hola, soy Hugo Gutiérrez Lorenzo y voy a hablar sobre Leandro Fernández de Moratín. Leandro Eulogio Melitón Fernández de Moratín y Cabo nació en Madrid el 10 de marzo de 1760. Fue un dramaturgo y poeta español, el más relevante comediógrafo neoclásico del siglo XVIII español. De noble familia asturiana por parte de padre, Nicolás Fernández de Moratín, abogado, poeta, prosista y dramaturgo español del siglo XVIII, y su madre fue Isidora Cabo Conde, con raíces en Pastrana, Guadalajara. Se crió en un ambiente donde eran frecuentes las discusiones literarias, pues su padre Nicolás se dedicaba a las letras y fue fundador y asiduo tertuliano de la Fonda de San Sebastián. A los 4 años enfermó de viruela, lo que le afectó su carácter, volviéndolo tímido. Además, se volvió un lector compulsivo de poesía clásica española. A los 19 años, en 1779, ya había conseguido un accésit de poesía del concurso público convocado por la Real Academia Española con el romance heroico La toma de la Granada por los Reyes Católicos. Enamorado desde niño de una apuesta vecina, Sabina Conti y Bernascone, cuando el poeta contaba 20 y ella apenas 15, ésta se casa sin embargo con su tío, que le doblaba en edad. El poeta queda sumida desde entonces en la melancolía y abrigará una antipatía ante los matrimonios desiguales que expresará en su futura creación dramática. Para más desgracia, su padre fallece en 1780, le asaltan las estrecheces económicas y Moratín debe cuidar de su madre. En 1782 ganó esta vez el segundo premio de la Real Academia con su lección poética Sátira contra los vicios introducidos en la poesía española, una especie de manifiesto del neoclasicismo en poesía lírica. En 1787, y gracias a la amistad de Jovellanos, emprendió un viaje a París en calidad de secretario del conde de Cabarrús, entonces encargado de una misión diplomática que pretendía aconsejar a Luis XVI medidas antirrevolucionarias. Obtiene su primer gran éxito con la publicación de la sátira La derrota de los pedantes. Al poco de llegar Godoy al poder, logró la protección del favorito, que le ayudó a estrenar sus comedias y aumentó sus ingresos con otras sinecuras eclesiásticas. 3.000 ducados en una feligresía en Montoro y 600 sobre la mitra de Oviedo. Con estas rentas logra un discreto pasar que le permite consagrarse solo a escribir teatro. Retirado en Pastrana, cuna de su madre, retocó La mojigata y el varón y escribió la comedia Nueva o el café, una gran crítica de los géneros del teatro popular y sus autores. Viajó con una beca o bolsa de viaje suministrada por Godoy durante 5 años por Europa, Francia de nuevo, Inglaterra, Bélgica, Alemania, Suiza e Italia, regresando a Madrid en 1797 para ocupar el cargo de secretario de Interpretación de Lenguas, que había quedado vacante por el fallecimiento de uno de los hermanos Samaniego. Esto le permitió vivir sin apuros económicos, aunque él había deseado, por el contrario, el puesto de director de los teatros que le hubiera permitido hacer una gran reforma de principios neoclásicos. Desde Francia tuvo que ir a Inglaterra a causa de la Revolución Francesa. Había quedado asustado por el asalto a las Tullerías del 10 de agosto de 1792 y la formación de la Comuna de París. De esta época son sus apuntaciones sueltas de Inglaterra, en 1792, diario de viaje lleno de interesantes notas costumbristas. Pasó luego a Bélgica y a Alemania, donde perdió sus escritos y temió a ser robado y asesinado. A Suiza y a Italia, de la que dejó también un extenso diario, Viaje a Italia, en 1793, y donde se encontró con tantos amigos y admiradores que le hicieron miembro de la Academia de la Arcadia de Roma, con el sobrenombre de Inarco Celenio, y por último se embarcó en Niza para volver a España, en el buque de la Venganza. Es nombrado miembro de la Junta de Dirección y Reforma de los Teatros en 1799, pero sus disensiones con el director de este organismo le hacen abandonar el cargo desilusionado a los 3 meses. En ese mismo año, su amigo aragonés Francisco de Goya le pinta el primero de los 2 retratos que le dedicó. En 1803 estrena El varón y en 1804 La mojigata, que tuvieron buena acogida, pero fue el 24 de enero de 1806 cuando obtuvo el mayor éxito de su carrera, uno de los mayores del teatro de entonces, El sí de las niñas, con el estreno al que acudió Manuel Godoy en el Coliseo de la Cruz.
José Bonaparte se hace con el poder y lo nombra en 1811 bibliotecario mayor de la Real Biblioteca y también caballero de la Orden Real de España. Se establece por fin en Burdeos con la familia de Manuel Silvela, su fiel amigo. Allí se reencuentra con Goya, quien le pintará su segundo magnífico retrato. Y aunque en 1825 sufre una apoplejía, sigue de nuevo a la familia Silvela a París, donde finalmente fallece el 21 de junio de 1828. Fue enterrado en el cementerio de Père-Lachaise, pero sus restos fueron trasladados a Madrid el 5 de octubre de 1855 y ahora reposan en un mausoleo conjunto con Goya, Donoso Cortés y Meléndez Valdés. Y ahora voy a hablar sobre el Sí de las Niñas. El Sí de las Niñas es la obra teatral más importante de Leandro Fernández de Moratín, estrenada el 24 de enero de 1806 en Madrid. Es una comedia perteneciente al subgénero dramático conocido como comedia de costumbres. Solía representar con cierta ironía y gracia aspectos de la vida cotidiana de una clase social en específico, generalmente la burguesía y sus concepciones éticas. El diálogo está construido en verso o prosa para narrar lo ocurrido y los pocos personajes que intervienen están bien caracterizados. La obra transcurre en poco tiempo, en este caso en menos de 12 horas. La acción empieza a las 7 de la tarde y acaba a las 5 de la mañana siguiente. Toda la acción sucede en la sala de paso en una posada de Alcalá de Henares. La obra se divide en 3 actos. En el primer acto se da la acción con hechos iniciados y se pone el día al público. Inicia con don Diego y su criado don Simón, quienes acaban de llegar a la posada y se procede a narrar la situación en la que se encuentra doña Francisca, también llamada Paquita, una joven que se ve obligada a abandonar el convento para casarse, por mandato de su obtusa madre doña Irene, con don Diego, un hombre mayor, culto, respetuoso y con buena posición social y económica, que lo considerará idóneo para su hija. Sin embargo, el amor de doña Francisca ya está comprometido en secreto con el joven don Carlos, o como ella dice, don Félix, ya que su madre no lo aprobaría. Rita, que está al tanto de todo, sirve de confidente en relación secreta entre Paquita y don Félix. En el segundo acto se da paso al conflicto de la obra, donde se presenta una situación enredada pero racional, acorde al estilo neoclásico. Doña Irene cree que el desinterés de su hija por don Diego se debe a que desea permanecer en el convento, desconociendo sus sentimientos hacia don Carlos, quien ha ido a buscarla. Paquita obedece fielmente a su madre, demostrando máximas de honor y de virtud. Don Félix acude desde Zaragoza al encuentro tras una carta que le había enviado su enamorada, contándole la situación, y él se decide a luchar hasta las últimas por su amor correspondido, hasta que descubren la identidad del indeseado prometido. Allí, mientras don Carlos habla con Calamocha, su criado y enamorado de Rita, se topan en la misma posada con don Simón, el criado de don Diego, destapando la verdad y dándose cuenta de que no se trata de otra persona más que su tío y protector. En el tercer y último acto es donde se da fin al enredo. Don Carlos, desanimado tras su descubrimiento y obedeciendo los mandatos de su tío, se vuelve a Zaragoza, no sin antes despedirse para siempre de su amada a través de una carta. Esta carta es finalmente encontrada por don Diego, quien manda a su sobrino regresar a la ciudad para explicar la situación y confirmar el amor que éste le profesa a su joven prometida. Sin más, don Diego toma la actitud más racional posible, se hace a un lado y bendice la unión entre Paquita y don Carlos. Es el amor verdadero y sincero quien gana al final.